Dios te bendiga. Nos alegramos que tú estés con nosotros. Que Dios te llene de sus bendiciones. Y nuestro tema de hoy, instrumentos extraños para llevar el evangelio. Sigue con nosotros.
Jehová, Dios de los ejércitos, te alabamos y te bendecimos y nos unimos como la familia Reconciliación para exaltar tu nombre, porque tú eres el único digno de adoración, de alabanza y de gloria. Perfecciona nuestra adoración y nuestra alabanza delante de ti, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tú que eres el Dios de Israel, el único Dios, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que liberta, nuestro Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Recibe, Señor, esta adoración que a ti damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Preciosa esperanza que tenemos, ¿verdad? Esperanza segura
que en Jesús tenemos, en Cristo, en Dios el Hijo, la certeza de esa corona que Él va a dar a todo aquel que ha confiado en Él. ¿Estás tú en ese caso, mi hermano, mi hermana, mi amigo? Necesitas, si aún no has recibido a Cristo, recibirlo por gracia, por medio de la fe. Y hoy estamos considerando el tema instrumentos extraños para llevar el evangelio. Y yo sé que la palabra extraño a veces suena extraña, valga la redundancia, ¿verdad? Extraño suena extraña, pero este extraño no es extraña, sino son elementos que no nos parecían o no nos parecen posibles que sean elementos que Dios use para extender el mensaje de las buenas nuevas. Pero el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Filipenses, nos va a hacer pensar en estos instrumentos. Yo le voy a invitar en este momento a buscar en sus Biblias, a leer al estilo Reconciliación. Nosotros en la Iglesia Bautista Reconciliación leemos la Biblia al unísono, todos, ahí donde usted está, en voz alta, leyendo y meditando en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. ¿Ya lo tienes en tu Biblia? Si no, búscalo. Sé que hay hermanos como la hermana Nancy que está con su Biblia digital en su teléfono, otros pues en Biblia con papel, no importa, pero vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Señor amado Dios nuestro, tú que eres Jehová Dios, tú que eres Yahweh, el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que tiene todo en su mano y poder, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos por la Biblia, que es tu palabra, por tenerla. Y porque a través, Señor, de la obra del Espíritu Santo, tú nos puedes dar iluminación para entenderla y el poder para ponerla por obra. Señor, bendícenos en esta hora. En Jesucristo. Amén y amén. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor.
Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz tú llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz tú me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue con tu sangre, Señor Jesús. Gloria al Señor. Gracias por la cruz a la cual fue Jesucristo y se dio una sola vez y para siempre, para que todo aquel que confía en Él tenga salvación, perdón de pecados y vida eterna. Mi amigo, mi amiga, esto es para todo aquel que quiera recibir el regalo precioso del perdón de sus pecados. Y bueno, en el tema de hoy, vamos a entrar en nuestro tema de hoy, ¿verdad? Hemos estado esperándolo.
instrumentos extraños para llevar el evangelio. El apóstol Pablo quería ir a Roma como predicador. Sin embargo, encontramos que fue como un prisionero. Pablo pudo haber escrito una carta larga sobre esa experiencia, pero en cambio, él resume todo, como lo dice el versículo 12 de Filipenses 1. Téngalo en su Biblia, búscalo en su Biblia. Filipenses 1:12. Dice el apóstol: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del evangelio. Y si usted va a Hechos de los Apóstoles, y desde el capítulo 21:17 hasta el capítulo 28:31 de Hechos, va a encontrar la larga historia de todo lo que pasó el apóstol en esta experiencia. Y para muchos, todo esto debía parecer más bien un fracaso, pero no para este hombre con una mente, con un solo propósito, interesado en testificar de Cristo y el evangelio. El apóstol Pablo no encontró el gozo en circunstancias ideales, mi amado hermano, sino en ganar a otros para Cristo. Y si las circunstancias promovían el progreso del evangelio, eso era todo lo que le importaba a Pablo. En lugar de lamentarse por estar como preso, confinado como un preso, el apóstol Pablo descubrió que sus circunstancias en realidad le abrieron nuevas áreas en su ministerio. Y en eso queremos meditar en esta hora. Dios aún quiere que tú y yo, sus hijos y sus hijas, por gracia, por medio de la fe, llevemos el evangelio a nuevas áreas. Y de hecho fue así como el evangelio llegó a Filipos. Recuerda la historia, está allí en Hechos 16, del 6 al 10. El apóstol Pablo había tratado de entrar en otras áreas, en otros territorios, pero el mismo Dios le cerró las puertas en varias ocasiones. Dios a veces usa instrumentos extraños para ayudarnos a que llevemos adelante el evangelio de Jesucristo. Y en el caso del apóstol Pablo, fueron 3 instrumentos extraños los que le ayudaron a llevar el evangelio a Roma. Y lo encontramos allí en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. El primer instrumento extraño fueron las cadenas, versículos 12 al 14. Después fueron los críticos, versículos 15 al 19 de Filipenses 1. Y finalmente fue la crisis en Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 26. Y vamos a ver el primero de estos instrumentos extraños para llevar el evangelio que Dios usó con el apóstol Pablo y que tienen una tremenda lección para nosotros. Vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a leer de nuevo Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las cadenas fueron el primer instrumento extraño para llevar el evangelio. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, ¿recuerdan? O los cántaros de Gedeón, o la onda de David, usó las cadenas de Pablo. Los romanos no se dieron cuenta de que las cadenas que le fijaron a las muñecas y a los pies de Pablo librarían o lo librarían en lugar de atarlo. Él escribió a Timoteo, allí en el último escrito de Pablo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Él le dice a Timoteo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo no se quejó acerca de las cadenas, sino que consagró las cadenas a Dios y le pidió que las usara para el avance del evangelio de Jesucristo.
Y Dios contestó sus oraciones. Para empezar, mis hermanos, estas cadenas le proveyeron a Pablo de la oportunidad de estar en contacto con los perdidos. Él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Y los guardias se cambiaban cada 6 horas, lo cual significaba que el apóstol Pablo podía testificarle de Cristo a 4 hombres cada día. Imagínate la vida de estos soldados encadenados a un hombre que oraba sin cesar, que constantemente hablaba a la gente acerca de su condición espiritual y la necesidad que tenían de confiar en Jesucristo, que escribía cartas a los cristianos, a las iglesias en todo el Imperio Romano. Dentro de poco, varios de estos soldados pusieron su fe en Cristo. Así que el apóstol Pablo logró llevar el evangelio a la guardia más selecta, la guardia pretoriana, lo cual no podría haber sido hecho si él hubiera sido un hombre libre. Pero las cadenas de Pablo también le dieron la oportunidad de ponerse en contacto con otro grupo de personas, los oficiales de la corte del emperador. Pablo se encontraba en Roma como un prisionero oficial. Y su caso era importante. El gobierno romano iba a determinar el estado oficial de esta nueva secta, la secta cristiana. Era meramente otra secta de los judíos sobre algo nuevo y posiblemente peligroso. Imagínate la satisfacción para el apóstol Pablo al saber que los oficiales, los abogados, los doctos dentro de la corte se vieron obligados a estudiar las doctrinas de la fe cristiana. A veces Dios tiene que poner cadenas a sus hijos para que llevemos hacia adelante el evangelio de Jesucristo, cosa que no podía hacerse de otras maneras. A veces las madres se quejan, especialmente las madres jóvenes, y se pueden sentir encadenadas al hogar y a sus hijos pequeños. Yo recuerdo una madre que me dijo: pastor, yo he aprendido que mi primer y más importante ministerio es mi hogar y mis hijos. Dios puede usar aún el estar allí y el tener que dedicar el tiempo y la energía a la familia, a los hijos pequeños, para alcanzarlos con el mensaje de la salvación en Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? Cuando uno tiene la mente, mis amados hermanos, con un solo propósito, considera las circunstancias como oportunidades dadas por Dios para el progreso del evangelio de Jesucristo y se regocija de lo que Dios va a hacer en lugar de quejarse por lo que Dios no hizo. Las cadenas de Pablo no solamente lo pusieron en contacto con los perdidos, sino también proveyeron ánimo a los redimidos, a los salvos, a los cristianos. Muchos de los creyentes en Roma se llenaron de ánimo cuando vieron la fe y la determinación del apóstol Pablo. Dice el texto que se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Y fíjense, aquí la palabra no quiere decir predicar, significa conversar día a día. Sin duda, muchos de los romanos discutían el caso de Pablo, porque las cosas legales tenían primacía en esta nación. Y los creyentes en Roma que simpatizaban con Pablo se aprovecharon de esta conversación del pueblo, de la ciudadanía, para dar un buen testimonio de Jesucristo. El desaliento tiene una manera de extenderse, pero también el ánimo. Por causa de la actitud gozosa del apóstol Pablo, los cristianos en Roma se reanimaron y testificaron sin temor por Cristo. Puede ser que tus cadenas y mis cadenas no sean tan dramáticas o tan difíciles como las del apóstol Pablo, pero no hay razón para que Dios no las use de la misma manera que usó las cadenas de Pablo, ¿verdad? Un instrumento extraño para llevar adelante el evangelio de Jesucristo. Y el segundo instrumento extraño fueron los críticos, ¿verdad? Ese otro instrumento extraño que Dios usó para llevar adelante el evangelio a través de Pablo. Y lo encontramos allí en Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 19. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tienes ahí?
Filipenses 1, 15 al 19. Búscalo en tu Biblia. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Otro de los instrumentos extraños para llevar el evangelio fueron los críticos, mis hermanos. Es difícil creer que alguien se opusiera al apóstol Pablo, pero hubo creyentes en Roma que lo hicieron. Las iglesias estaban divididas. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, queriendo que las personas se salvaran, pero otros predicaban a Cristo hipócritamente, queriendo hacer la situación más difícil para el apóstol Pablo. Y este grupo usaba el evangelio para promover sus propios deseos egoístas. Ellos se opusieron a que Pablo enfatizara la gracia de Dios en lugar de la obediencia a la ley judía. La envidia y la contienda van juntas, así como el amor y la unidad. El apóstol Pablo usa una palabra interesante en el versículo 16. Fíjense ahí en su Biblia, Filipenses 1:16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Contención, la palabra significa solicitar votos, hacer que la gente nos dé apoyo. Y la meta de Pablo era glorificar a Jesucristo y hacer que las personas siguieran al Señor Jesucristo. Pero la meta de los críticos de Pablo era ganar adeptos. En lugar de preguntarle a la persona, ¿has depositado tu fe en Cristo? Le preguntaban, ¿de qué lado tú estás? ¿Del de nosotros o del de Pablo? Desafortunadamente, esta clase de politiquería, es como yo le llamo, no política, politiquería religiosa, se ve mucho hoy día. Y la gente que practica esta clase de politiquería necesita darse cuenta de que solamente esto lo daña a sí mismo y al testimonio del evangelio de Jesucristo. El creyente que tiene la mente con un solo propósito mira a sus críticos como otra oportunidad para el progreso del evangelio. Como un fiel soldado, el apóstol Pablo estaba, como dice el texto, puesto para la defensa del evangelio. Versículo 17. Pablo pudo regocijarse no en el egoísmo de sus críticos, sino en el hecho de que Cristo estaba siendo predicado. No había envidia en el corazón del apóstol Pablo, ni le importaba que algunos estuvieran de su lado y otros en su contra. Lo único que le importaba era predicar el evangelio de Jesucristo. Es un hecho conocido, mis amados hermanos, que los grandes evangelistas no siempre concordaron en todas sus doctrinas, pero tuvieron mucho éxito predicándole a miles y miles de personas, y multitudes vinieron a los pies de Jesucristo. Se dice que Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, se le preguntó si él esperaba ver a otro gran evangelista, Whitefield, en el cielo. ¿Y sabe lo que contestó Wesley? Dijo, no espero verlo. Y quien le hizo la pregunta le dijo, entonces ¿usted piensa que Whitefield no es cristiano, que no es un convertido? Wesley contestó, claro que sí, es un hombre convertido. Pero, escuchen bien, no lo espero ver en el cielo, porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. Aunque no coincidían, o él no coincidía, Wesley, con todas las cosas que enseñaba Whitefield, Wesley no tenía envidia en su corazón, ni buscó oponerse al ministerio de su hermano Whitefield. Por lo general, mis hermanos, la crítica es muy difícil de aceptar, especialmente cuando nos encontramos en las condiciones en que estaba el apóstol Pablo. ¿Cómo podía el apóstol regocijarse aún ante esta crítica? El apóstol Pablo poseía una mente con un solo propósito.
Y si usted se fija en el versículo 19, Filipenses 1:19 indica que Pablo esperaba que su caso tuviera victoria. Por eso dice que habría una liberación por causa de la oración de sus amigos y por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra suministración está relacionada con la palabra coro o coral. Cuando una ciudad griega iba a celebrar un festival, alguien tenía que pagar por los cantantes y por los danzarines. Y la donación que se pedía tenía que ser una donación generosa. Así que la palabra significaba proveer generosa y abundantemente. Pablo no dependía de sus escasos recursos, sino de los generosos recursos de Dios ministrados por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo participó en el avance del Evangelio de Roma a través de sus cadenas y de sus críticos. Pero hubo un tercer aspecto, un tercer instrumento, que es la crisis para llevar el Evangelio. Está allí en los versículos 20 al 26. Lo leemos, Filipenses 1, 20 al 26. ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo, Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. A causa de sus cadenas, mis amados hermanos, a causa de las cadenas del apóstol Pablo, Cristo fue conocido. Eso lo dice el versículo 13. Y a causa de sus críticos, Cristo fue predicado. Eso lo afirma el versículo 18 de Filipenses 1. Pero a causa de la crisis de Pablo, Cristo fue magnificado. Eso lo expresa allí el versículo 20 de Filipenses 1. Era posible que Pablo fuera hallado un traidor a Roma y fuera ejecutado. El juicio preliminar parece que fue a favor de Pablo. Sin embargo, había que esperar el veredicto. Y ya que Pablo tenía una mente con un solo propósito, no consideraba su cuerpo como una posesión propia, porque el único deseo era el de magnificar a Cristo en su cuerpo. ¿Necesita Cristo ser magnificado? Después de todo, nos preguntamos, ¿cómo puede un ser humano magnificar al Hijo de Dios? Bueno, aquí está el ejemplo. Las estrellas son mucho más grandes que un telescopio. Sin embargo, el telescopio las magnifica, las hace más grandes y las acerca. El cuerpo del creyente, tuyo y mío, tiene que ser como un telescopio, el cual acerca a Jesucristo a la gente. Para la persona común y corriente, Cristo es un personaje nebuloso que vivió hace siglos. Pero cuando un inconverso observa a un cristiano pasar por una crisis, cuando te observa a ti, me observa a mí, puede ver en ti y en mí a Cristo magnificado y a Cristo mucho más cercano. Para el creyente, Cristo está con nosotros aquí ahora, aleluya. Y el telescopio que acerca las cosas distantes y el microscopio que las hace de pequeñas para que se vean grandes. Esto para el inconverso, Cristo no es muy grande. Otras personas y otras cosas son mucho más importantes. Pero cuando el inconverso observa al cristiano pasar por una crisis, debe ver a través de ese acto cuán grande es el Cristo que tú y yo tenemos en realidad. El cuerpo de creyente es una lente que hace un Cristo pequeño verse grande y un Cristo distante verse cercano. Cuán maravilloso, El apóstol Pablo no temía ni a la vida ni a la muerte. De cualquier manera, el apóstol Pablo quería magnificar a Cristo en su cuerpo. Y con razón tenía gozo en su vida y corazón. El apóstol Pablo confiesa que él se está enfrentando a una decisión difícil. Permanecer vivo era necesario para el beneficio de los cristianos en Filipo.
Pero el partir y estar con Cristo era mucho mejor. El apóstol Pablo comprendió que Cristo deseaba que él permaneciera, no solo para el progreso del evangelio, como dice el versículo 12, sino también para el provecho y gozo de la fe, como dice el versículo 25. El apóstol Pablo quería que ellos participaran en este avance en nuevas áreas de crecimiento espiritual. ¿Qué hombre era el apóstol Pablo? Estaba dispuesto a posponer su partida al cielo, a la presencia de Dios, a fin de ayudar a los cristianos a crecer. Y aún estaba dispuesto, dice Romanos 9, 1 al 3, y no deje de leerlo después. Pablo estaba dispuesto a ir al infierno a fin o con tal de ganar a los perdidos para Cristo. Por supuesto, la muerte no atemorizaba al apóstol Pablo. Solo significaba, como dice el versículo, una partida, significaba partida. Y dice así el versículo 23, teniendo deseo de partir. ¿Y qué significa la palabra partir? Bueno, partir aquí en el original era un término usado por los soldados y significaba desarmar la casa de campaña y seguir adelante. ¿Y qué cuadro para ti, para mí, mi hermano, de la muerte para el cristiano? La tienda en que vivimos se desarma a la hora de la muerte y el espíritu va a su hogar con Cristo en el cielo. También es un término que usaban los marineros y significaba desatar el barco y ponerse a navegar. Pero también este término partir era un término político y describía el hecho de poner en libertad a un prisionero. Los hijos de Dios estamos encadenados por las limitaciones del cuerpo y las tentaciones de la vieja naturaleza. Pero la muerte nos librará por la venida de Cristo para estar para siempre con él, según dice Romanos 8, 18 al 23. Finalmente, la palabra partir era una palabra usada por los agricultores. Era quitarle el yugo al buey. Y el apóstol Pablo había tomado el yugo de Cristo, el cual es fácil de llevar. Pero cuántas cargas había pasado en su ministerio. Y el partir y estar con Cristo significaría poner a un lado las cargas, habiendo terminado el trabajo aquí en la tierra. Nada ni nadie puede robar el gozo de un hombre o una mujer cuando éste posee una mente con un solo propósito. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el caso de Pablo, Cristo era su vida. Lo mismo sucede para ti, mi hermano. Cristo le llenaba de gozo y hacía de su vida una vida digna de vivirse. Y allí en el versículo 21 hay una prueba valiosa para nuestras vidas, porque para mí el vivir es, ¿qué cosa? Sí, no lo repitas de memoria, repítelo porque lo crees y lo vives. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos hacernos eco de las convicciones del apóstol Pablo. Si vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias, si vamos a participar en el progreso del Evangelio de Jesucristo, tenemos que estar seguros y firmes en esta realidad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir que, mi amado hermano, mi amada hermana, nos hemos adentrado en Filipenses capítulo 1 en estos versículos para ver estos tres instrumentos extraños, no comunes, pero que Dios usó las cadenas, los críticos y la crisis para extender el evangelio de Jesucristo. Dios sigue usando instrumentos que parecen extraños, pero que son eficaces para glorificar su nombre. Permite que esa sea tu experiencia hoy y siempre. Y tú, mi amigo, mi amiga, que has estado con nosotros o estarás de manera diferida, Dios te ama. Dice que Dios te amó tanto que dio su propio Hijo Jesucristo para que si tú confías en Él tengas vida eterna. Dios lo ha hecho todo. Dios ha preparado todo el escenario. Dios ha hecho toda la acción. Dios hizo que su Hijo fuera a la cruz y muriera por tus pecados y mis pecados. Ahora tú tienes que tomar la decisión. Dios no lo puede poner a hacer por ti. Esto no es algo que se recibe por obras, por lo que tú puedas hacer. Es algo que no se recibe porque sigamos un rito o una práctica, o porque cierto hombre te diga que tú tienes esto, tienes aquello. No,
tú tienes que reconocer la santidad de Dios. Tienes que reconocer, y te pido que lo hagas en esta hora, que has rechazado a Dios y que tus pecados, todos tus pecados, como mis pecados, han sido contra Dios. Y ese Dios santo te está pidiendo solamente que te arrepientas de tus pecados delante de Él. No delante de ningún hombre, delante de ninguna iglesia, ni ningún pastor, delante de Dios. Y le diga, me arrepiento de todos mis pecados contra ti, oh Dios. Perdóname. Confío en Jesucristo y en su sacrificio por mí para perdón de mis pecados. Te doy gracias porque tú has dicho que todo el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que hoy sea el día precioso en que tú recibas ese regalo maravilloso que es el perdón, la vida eterna y la condición de hijo o hija de Dios desde ahora y hasta la eternidad. Toda tempestad alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre Señor, te alabamos. Gracias porque hay victoria en tu nombre, Señor. Podemos descansar y confiar en el poder maravilloso de Dios. Te bendecimos, te exaltamos
Rogamos, Señor, que obre sobre cada uno de aquellos que han estado con nosotros o que estarán de manera diferida. Responda la oración, Señor. Exalte tu nombre. Y te glorifique, Señor. Padre, en aquellos que aún no han tomado una decisión de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, te rogamos que tú, oh Dios Espíritu Santo, obres en sus corazones, que los traigas a la verdad, al cambio, a la vida maravillosa, oh Jehová, que tú has dado a todo aquel que confía en Jesucristo. Esperamos, Señor, bendición. Danos una semana bendecida en ti. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.